Me manda un mensaje el doctor Jorge Alcocer, fundador y bueno, pues un experto, fundador de la revista Voz y Voto y experto en la materia político-electoral. Me dice, buenos días, lo que hoy podríamos ver es el fin del INE. Es fuerte este mensaje que le pregunté si lo podía citar y me dice que sí. Lo que hoy podríamos ver es el fin del INE como autoridad respetable, legalizar un fraude mayúsculo con multas pequeñas. Es una vergüenza. Postdata. Ya sabemos que siempre puede haber algo peor. Bueno, pues es un tema bastante delicado y que tenemos que analizar porque al final de cuentas poner multas por parte de la autoridad electoral en este caso es por lo pronto reconocer que existieron estos mecanismos de acordeones, en este caso a través de la vía digital, aunque sabemos que se repartieron físicamente, vaya usted a saber cuántos acordeones en el país, en qué lugares, promovidos por quién, hechos por quién, con la intención de qué. Lo único que está clarísimo es que los nombres que aparecían en esos acordeones coinciden esencialmente con los ganadores. Esa es la ecuación principal de todo esto y le aprecio mucho a Alfredo Figueroa que nos permita escuchar su punto de vista como experto en temas electorales, en su momento autoridad electoral, como sabemos, como consejero electoral en México. Y te aprecio mucho, Alfredo, que podamos conversar porque, pues sí, multas se perfilan. Vamos a ver qué tipo de debate se da en el Consejo General del INE. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. Saludos al auditorio, saludos a Jorge, que escuchaba que mandaba un mensaje preocupante sobre lo que va a pasar hoy en el Instituto Nacional Electoral. Preocupante. ¿Tú qué dices? ¿Qué va a pasar hoy en el INE? Bueno, mira, Carmen, en realidad yo he insistido en un montón de ocasiones que esto se ha tratado de un asunto casi fársico y la farsa tiene una continuación muy clara. En lo que vamos a ver hoy en la sala del Consejo General, penosamente vamos a ser testigos de una presentación de informes de fiscalización, de quejas también de la fiscalización, hasta donde entiendo, del caso de Durango y de Veracruz. Será seguramente una sesión muy larga en el Consejo General. Y lo que uno advierte al revisar los primeros elementos de los proyectos que se presentan ante el Consejo General son distintas cosas. La primera es que vamos a atestiguar una fiscalización que desde su diseño, desde su fórmula y desde la temporalidad que ha tenido en función del número de participantes a esta elección, estaba, digamos, prehecha para tener un enorme fracaso. Es decir, la incapacidad que tiene hoy la autoridad electoral de documentar un fraude de esta magnitud es verdaderamente un asunto, digamos, no solo, digamos, penoso, sino indigno de un conjunto de esfuerzos por estudiar, por revisar que una elección tenga elementos equitativos a la hora de ser juzgada, a la hora de advertir que nadie ha hecho trampa en el proceso político electoral en el que ha concursado. Y lo que aquí vemos, ya lo digo de una manera indignante, es que vamos a ver, como bien decía Jorge, la búsqueda de la legalización mediante multas irrisorias de algo que yo digo no puede ser considerado una elección auténtica en México, sino un fraude a ojos de todo mundo de carácter monumental. Y esto es así porque el Instituto Nacional Electoral, incluso en los elementos que haya en términos de los acordeones, es todavía incapaz de conocer la magnitud de esos acordeones, el origen de los recursos claramente de todos ellos. Es una tarea compleja en el tiempo en el que se le ha planteado, pero además hay que decirlo con toda claridad, Carmen, el beneficio que advierte la propia autoridad respecto de este tipo de acordeones, juzgada desde el punto de vista de los costos que hoy se presentan, con multas, me parece que la más alta, de 140,000 pesos o por ahí, es exactamente la validación de, oiga, haga usted todas las trampas del mundo que sean necesarias
y le vamos a poner 140,000 pesos. Eso le va a costar a usted, además de lo que ha invertido el cargo para ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estamos ante un hecho inédito electoralmente, desde el punto de vista de lo irrisorio, lo fársico que resulta el que estas multas irrisorias sean impuestas como un elemento que busque, en cualquier caso, Carmen, prevenir una conducta ilegal, fraudulenta, y más bien lo que hace es volver, desgraciadamente, al instituto, en términos de la aprobación de una cosa de esta naturaleza, cómplice de una práctica que no puede ser explicada sino a la luz de una operación del gobierno de México, del partido Morena, por incrustar en una elección que ellos mismos, ya he dicho yo, me parece que una elección fraudulenta desde la propia reforma, de incrustar aquí a correas de transmisión, a empleados del oficialismo, de Morena, del gobierno, de sus distintos grupos, y atestiguamos con ello la destrucción final de un poder judicial que, si bien, como hemos repetido hasta la saciedad, tenía un conjunto de problemas, tiene un conjunto de problemas enormemente graves. Esto lo que hace será ahondar esos problemas y negar incluso la posibilidad de que en México se procure justicia. Fíjate, llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ministros y ministras que van a ser multados por haber cometido actos irregulares para llegar al poder. Fíjate qué contradicción tan extraordinaria, que quien tiene que resguardar la Constitución y la ley llegue a los cargos violándola. Por eso resulta absolutamente relevante el ir consignando este tipo de conductas institucionales, porque ante lo que estamos es ante una autoridad, ya reitero, que de aprobar una cosa como esta será cómplice del proceso político electoral. Había líneas, Carmen, por lo que yo pude advertir, de investigación que podían haberse seguido. Los proyectos carecen de exhaustividad, de revisión de las cosas, y simplemente eluden la posibilidad seria de llegar a la conclusión que el oficialismo no quiere escuchar y que va a manipular una y otra vez, de que esta elección tendría que ser anulada de cabo a rabo y que debería ser inválida una cosa como la que hemos visto y vivido en México en este 2025, Carmen. ¿Qué tipo de debate con el tipo de INE que tenemos hoy esperas este día? Mira, yo he visto en el instituto, desde luego hay compañeras y compañeros en el Consejo General que han levantado la voz, lo han hecho, me parece, correcta en la parte final de esta elección, y a advertir, yo advertiría que va a haber un debate, porque hay quienes incluso ni siquiera quieren que estas sanciones se establezcan, ¿no? Si estas sanciones irrisorias se establezcan. El problema que tienen los consejeras y las consejeros hoy que se presentan a la discusión, aquellos que quieren actuar como consejeras y consejeros, son la minoría, por desgracia, del Consejo General. Es que se encuentran frente a un proceso que estructuralmente tiene errores y omisiones y ausencias de exhaustividad que hacen que uno no pueda acompañar una suerte de proyectos de este tipo. Yo esperaría una discusión estructural, es decir, una discusión que revela cómo no se ha realizado una fiscalización como debía haberse hecho, cómo hay un periodo de tiempo que impide hacer un trabajo adecuado, cómo no se tienen los instrumentos suficientes para poder llegar a una conclusión cierta, con certeza, como es un principio esencial de la materia electoral. Y creo que desde ahí las consejeras y los consejeros que aún quieren serlo darán el debate. Por la otra vía, por la otra parte, lo que veremos, creo yo, serán un par de comportamientos. Uno es la negación de todo, ¿no? Uno es esto que encabeza la presidenta del Consejo General, ¿no? La señora Guadalupe Tadei, en la negación generalizada de una elección que ha carecido de los medios mínimos de dignidad para ser calificada como democrática,
Y habrá gente y habrá personas, consejeros y consejeras electorales, que lo que dirán, miren, estamos haciendo las cosas tan bien que hasta vamos a multar con 100,000 pesos a algunos de los contendientes de la elección, olvidando, obviando, desapareciendo, incluso haciendo shows, como ya vimos a un consejero electoral en algún momento, tratando de equiparar la propaganda de un país cuando se contiende por una elección presidencial con una elección claramente plagada de irregularidades como la que vivimos, tratando de validar un proceso que a todas luces ha sido inválido. Ese es el tipo de dos conductas que veremos. Quizá alguna tercera que también hemos visto ya en el seno del Consejo General, que es la de personas que hacen una crítica sobre todo la estructura, pero terminan votando a favor de los proyectos que se han presentado sin alzar la voz y, en ese mismo sentido de la voz, poner el voto para rechazar una cuestión de esta naturaleza. El Instituto Nacional, el Consejo General, podría y debería devolver proyectos hasta no tener la certeza de que se ha hecho hasta el máximo de esfuerzo institucional para documentar lo que ya nos dijeron muchos de ellos en sesiones previas, Carmen, que esta elección debería estar anulada, debería ser inválida en función de todas las irregularidades que se han presentado. Algo que nadie puede, digamos, de los que defienden esta elección explicar, es cómo es posible que se hayan llevado a los resultados que hacen idéntico lo que tú ya planteabas. Coinciden los resultados de acordeones que nadie sabe de dónde han llegado, que nadie sabe quién ha financiado, que son un mecanismo operado a nivel y escala nacional, con el resultado de la elección, con una ciudadanía que, en términos generales, incluso la que ha ido a votar, desconoce los nombres de las personas por las que ha votado. Es decir, estamos ante una enorme simulación y creo que sobre eso debería versar la sesión del Consejo General y la voz de personas que a las que sí les importa, digamos, su historia, su trayectoria, su memoria, para poner en escena el no puedo acompañar con un voto una farsa de este tamaño y una farsa que intenta incluso, digamos, por la vía de una fiscalización simulada, llegar a multas irrisorias de aquellas personas que han sido partícipes de un fraude de esta magnitud en México. Ya lo decía yo en alguna ocasión que estábamos en el estudio y decía, esto no tiene que ver directamente con si a usted le cae bien o le cae mal alguna de las personas que llegó a la Suprema Corte o que llegó al Tribunal de Disciplina o a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esto tiene que ver con que estas personas han sido partícipes, cómplices de un fraude de esta magnitud, y su compromiso democrático, su compromiso con la Constitución, su compromiso con la ley, su compromiso con la justicia está absolutamente en entredicho. Es absolutamente evidente que no mantienen ese principio y por lo tanto, por un asunto esencial de congruencia, alguien que es beneficiario de una maquinaria de esta naturaleza, si tuviese, digamos, una ética pública, un compromiso, un valor democrático, lo que tendría que hacer es abdicar de llegar al cargo al que lo están colocando, porque es absolutamente artificial su llegada, Carmen. Pues ahí está. ¿Artificial sería la palabra que uses? Mira, es una farsa, es artificial, se trata de una simulación. Debe ser durísimo, déjame decirlo también así, debe ser durísimo para compañeras y compañeros y funcionarios que han hecho un trabajo impecable a lo largo de mucho tiempo en la estructura del Instituto Nacional Electoral, estar siendo testigos de la destrucción de una institución que un día tuvo un prestigio, que un día tuvo un debate serio, que un día trató de ser el mecanismo para detener el autoritarismo en México, para dar libertad y consignar la libertad, digamos, de voto de las personas, ser partícipes y testigos de lo que hoy se verá en el instituto. Una discusión que, por otra parte,
está vacía de sentido desde el punto de vista democrático. No se viven tiempos ni mucho menos buenos en el instituto, y hay un deterioro institucional absolutamente terrible. Hace pocos días, Carmen, se despedía simulando renuncias a unos de los poquísimos funcionarios y funcionarias que quedaban en el servicio profesional, fíjate nada más, de capacitación, de organización, etcétera, de gente que ha tenido una trayectoria de trabajo y que ha entregado su vida al instituto. Se les despedía para poner ya de plano alfiles, ¿no?, cercanos a la presidenta del Consejo General. Bueno, Carmen, lo sabe la gente del INE, lo sabe, creo que cada día más el país. Esta conformación de este órgano ya no le sirve, parece ser, ni siquiera al oficialismo, Carmen. Ha sido tan evidente digamos, el ejercicio de abdicación de la autonomía, de la independencia de la mayoría de los consejeros y las consejeras, que yo creo que esta destrucción del INE, en uno de estos casos, y ya veremos cómo viene la reforma electoral, ya no le sirve ni al propio oficialismo. Esto es lo que está pasando en el país, es lo que veremos hoy, y es, digamos, yo diría, un capítulo más de esta farsa, que no es una elección sino una farsa y una mentira, como fue la elección judicial. Alfredo Figueroa, veremos qué sucede en el INE. ¿Tienes idea de la hora en la que será la sesión? No tengo claridad de la hora de arranque, normalmente es a las 11 de la mañana, pero sí auguro que será larga, Carmen. Será una sesión seguramente muy larga, y creo que en ella se presentarán, digamos, veremos si hay algún elemento que alguna consejera o algún consejero plantee, ya lo digo desde la perspectiva estructural, para decir, esto no se puede resolver en los términos en los que se nos ha planteado. Hay que hacer una devolución de un asunto de esta naturaleza, siquiera para hacer una investigación que pueda llamarse investigación, ¿no? Vamos a ver cuál es el asunto y cómo avanza la sesión de hoy en el Consejo. Estaremos al pendiente, pero es todo un tema, desde luego, muy importante. Yo digo que por lo pronto y por lo menos hay el reconocimiento de que los acordeones existieron. No, bueno, esto podría ser que se niegue también. Sí, no, esto no se va a negar. Es decir, esto está claro en la vida institucional, salvo que ya sabemos, ¿no?, la deshonestidad intelectual con la que algunos se conducen públicamente cuando hacen análisis y dicen, no sé de qué nos están hablando, ¿no?, cuando nos hablan de acordeones, es decir, evaden esa circunstancia. Bueno, sabe, Carmen, el oficialismo, sabe el gobierno de México, sabe la presidenta de México, que la mayoría del país, de una manera absolutamente contundente, les dio la espalda, y incluso aquellas personas que votan por Morena, saben que esto es una farsa y están en desacuerdo con la forma en la que ocurrió. Esto no genera mayoría, Carmen, déjame decirlo así, ni siquiera entre los votantes de Morena. Es de ese tamaño el asunto, y auguro que tendrá consecuencias político-electorales para ese partido político, esto que ha sido toda la elección judicial, y bueno, lo que es el otro gran tema que también hemos venido charlando, que es todo lo que tiene que ver con la relación que hay desde el gobierno, desde el poder, desde los gobiernos y desde el poder, con el crimen organizado, Carmen. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí y buenos días. Un abrazo muy fuerte.